Existe una verdad inquebrantable que pocos conocen y aún menos aplican: la manera en que nos dirigimos al dinero, las palabras exactas que pronunciamos cuando éste pasa por nuestras manos, ejerce una influencia profunda y a menudo oculta sobre nuestra fortuna. Lejos de ser una mera frivolidad del pensamiento positivo o una ingenuidad sin fundamento, esta práctica se ancla en principios energéticos y espirituales que han sido custodiados por milenios. La mayoría de las personas, sin percatarse, realizan una danza de repulsión con la prosperidad, utilizando un lenguaje que condena su propia situación económica a la escasez. Probablemente haya escuchado una plétora de consejos convencionales: la necesidad imperiosa de economizar más, la disciplina férrea de un presupuesto, la exigencia de trabajar incansablemente. Sin embargo, ¿y si la auténtica clave para desmultiplicar la riqueza no residiera en sus acciones externas, sino en la íntima conversación que mantiene con el dinero en el preciso instante en que lo percibe, lo toca o lo gasta? Hay una fuerza inmensa y a menudo ignorada en su diálogo interno y externo con el flujo monetario. Diga lo erróneo y lo alejará. Pronuncie la verdad y adiestrará su mente para atraer lo cual poderoso imán, en una manifestación asombrosa. Vamos a desvelar este enigma y a transformar su perspectiva financiera desde su raíz. El desacierto más difundido, una constante entre el 99% de la población, se manifiesta en un momento crucial. Existe un instante sacrosanto cada vez que sus dedos entran en contacto con el dinero, sin importar su forma. El tacto terso de un billete, el frescor metálico de las monedas o el destello inmaterial de su saldo bancario en una pantalla. En esa fracción de segundo se halla ante un auténtico santuario. Está, sin saberlo, impartiendo una bendición a su porvenir financiero o, por el contrario, lanzando una condena. La gran mayoría de los individuos transita este umbral sin la menor conciencia de su poder. Cuando exhala un suspiro y proclama, con voz cargada de resignación: «Esto es todo lo que poseo», no se limita a hablar consigo mismo, su voz resuena en el vasto e ilimitado universo. Está emitiendo una oración de carencia, un decreto de insuficiencia, y la inteligencia cósmica, esa fuerza divina que orquesta cada aspecto de la existencia, escucha con atención. Responde a sus palabras como si fuesen juramentos sagrados. Si declara con frustración: «Jamás dispongo de lo suficiente», el cosmos le susurra, en un eco perturbador: «¿Deseas más de esa misma experiencia?». El dinero no es meramente una unidad de intercambio, es en su esencia más pura, energía divina materializada, una manifestación tangible de la abundancia del Creador. El dinero, en su verdadera esencia, es el canal a través del cual la providencia universal le concede experimentar la plenitud en el plano material de la existencia. Por ende, debe ser tratado con la más profunda reverencia, como una manifestación sagrada. Cada vez que sus manos aferran una suma de dinero, cada vez que sostiene una fracción palpable de lo infinito, lo percibe como una carga pesada, como una entidad elusiva que invariablemente se le escapa entre los dedos. O, por el contrario, lo sostiene con genuino respeto, consciente de que es un torrente vital de provisión divina incesante. La gran mayoría de las personas manipula sus finanzas con temor, aferrándose a cada céntimo con desesperación, aterrorizadas por su posible desaparición. Lo cuentan con una preocupación palpable, como si estuvieran contabilizando cuánto les ha arrebatado ya la vida, en lugar de lo que les ha sido otorgado. Pero el dinero, permítame asegurarle, no es su adversario, es una fuerza viva, dinámica y fluyente. Cuando se dirige a él con gratitud sincera, activa su poder espiritual inherente. Al bendecirlo, se conecta con esa corriente inagotable de abundancia que el universo, en su infinita generosidad, se esfuerza constantemente por derramar sobre su existencia. El verdadero error no reside en la cantidad que posee o carece, sino en la relación que establece con lo que ya está en sus manos. Un solo dólar, impregnado de una fe inquebrantable, posee una potencia espiritual mucho mayor que $1.000.000 mancillados por el miedo. La viuda del relato bíblico, quien entregó sus 2 últimas monedas, fue elogiada no por la insignificante cuantía de su ofrenda, sino porque la realizó con un corazón rebosante de confianza absoluta en la provisión. Ella comprendió que el dinero no era suyo para ser acumulado con avaricia, sino para ser liberado con fe, abriendo así las compuertas para recibir una abundancia aún mayor. Esta es la gran ley espiritual de la prosperidad. El dinero, por su naturaleza, debe fluir libremente,
Cuando lo retiene con gratitud y lo suelta con convicción, abre las esclusas de la bendición. Por el contrario, cuando se aferra a él con temor, cuando le habla con palabras teñidas de duda, le está comunicando a la deidad: esto es lo único que hay para mí. Y la deidad, en su omnisciencia infinita, responde con una verdad irrefutable: si usted cree que es limitado, entonces para usted así será. Por consiguiente, a partir de este instante, transforme su invocación cada vez que el dinero atraviese su existencia. Sea que lo gaste, lo guarde o lo entregue, pronuncie sobre él una bendición como una liturgia sagrada. Gracias, Dios, por esta tangible evidencia de tu inagotable provisión. Más está en camino porque tú eres mi fuente eterna e inagotable. Ejecute esta práctica con constancia y observe cómo la riqueza comienza a manifestarse en su vida, no por haberla manipulado, sino porque, finalmente, ha aprendido su verdadera naturaleza espiritual. Es crucial que integre estas enseñanzas en su día a día, para profundizar en esta sabiduría transformadora y acceder a más secretos de la prosperidad. Suscríbase a Disciplina Próspera. Existe una ciencia mística profunda, casi una alquimia, en las expresiones que uno le dedica al dinero. Las Sagradas Escrituras, en Proverbios 18:21, afirman con una contundencia reveladora: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Esto no es una mera licencia poética, sino una axiomática declaración de física espiritual, una verdad fundamental sobre el funcionamiento del cosmos. Cada término que emana de sus labios es una vibración, una onda de energía que se propaga por el éter, y cada una de estas vibraciones posee la intrínseca capacidad de moldear, de esculpir, la propia esencia de la realidad. Cuando se lamenta diciendo: la prosperidad es escurridiza, el dinero cuesta mucho trabajo, no solo está expresando una queja banal, está, de hecho, tejiendo un encantamiento. Está urdiendo una realidad en la cual el caudal financiero se le resiste, se le esconde, se mantiene siempre fuera de su alcance. Pero cuando, con serena certeza, declara: el capital fluye hacia mí con suma facilidad y sin esfuerzo, está reescribiendo la trama de su propia existencia. Está emitiendo una orden, un mandato irrevocable, a las fuerzas invisibles que rigen la opulencia para que actúen decididamente en su favor, despejando cualquier obstáculo en su camino hacia la abundancia. Es por esta razón primordial que los antiguos maestros espirituales y místicos comprendieron y reverenciaron el inconmensurable poder inherente a los mantras, a las afirmaciones sagradas. Eran conscientes de que determinadas locuciones, repetidas con una intención pura y sostenida, podían alterar la estructura misma de la realidad, transmutando lo adverso en propicio. La ciencia contemporánea, con sus métodos rigurosos y su búsqueda incansable de la verdad, no hace sino corroborar estas ancestrales intuiciones. Investigaciones en el campo de la neuroplasticidad cerebral, por ejemplo, demuestran de manera irrefutable que el cerebro humano posee una asombrosa capacidad de reconfigurarse, de adaptarse y de formar nuevas conexiones neuronales en función de los patrones lingüísticos y las ideas que repetimos con constancia. Cuando usted proclama la abundancia de forma incesante, con cada fibra de su ser, su mente comienza a ajustar su lente perceptiva, filtrando el mundo que la rodea en busca activa de oportunidades, de posibilidades de crecimiento y expansión, en lugar de aferrarse a la dolorosa percepción de la carencia. Pero aquí reside el auténtico meollo del secreto, la clave maestra que lo distingue de la mera repetición mecánica. Sus palabras, para ser efectivas, deben estar impregnadas de fe, no ser simplemente un eco vacío. Las afirmaciones carentes de convicción interior resultan inútiles, son como semillas arrojadas en suelo estéril. No puede musitar con desgana: soy opulento, mientras su fuero interno, la voz de su corazón, susurra con desdén. Esto es una falacia, un autoengaño. El universo, en su infinita sabiduría, responde a la convicción más profunda, a la certeza inquebrantable que emana de su ser, y no a la superficialidad de la mera repetición. Por esta razón, el Maestro Jesús pronunció aquellas palabras cargadas de significado. Si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, podrían decirle a este monte: muévete de aquí para allá, y se moverá. Mateo 17:20. La fe, mis queridos amigos, es la fuerza motriz, la potencia creadora que trae lo intangible al plano de lo tangible, que materializa lo que antes era invisible. Cuando usted se pronuncia sobre la riqueza con una fe auténtica, no está simplemente anhelando o esperando pasivamente. Está, en un acto de divina invocación, atrayendo hacia sí lo que aún no se manifiesta, como si ya existiera en su plenitud.
Esta es la ley suprema de la creación, una ley que el apóstol Pablo encapsuló magistralmente en Romanos 4:17, llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, la pregunta cardinal es, ¿cómo se le habla a la riqueza, a la energía del dinero, con una fe que verdaderamente transforme su realidad? La respuesta comienza con la simplicidad, con un paso pequeño pero significativo. Sostenga con reverencia un billete, aunque sea de $1 entre sus manos y con total intención proclame: esta modesta suma es una semilla de infinita y exuberante abundancia. Permita que esta verdad resuene en lo más profundo de su ser, incluso si su intelecto, en un primer momento, se resiste o lo asalta con dudas. Deje que su espíritu, esa chispa divina que habita en usted, impere y domine sobre cualquier titubeo mental. Cuanto más practique esta profunda conexión, más su subconsciente, esa poderosa faceta de su mente que rige más del 95% de su comportamiento y sus resultados, comenzará a integrar y aceptar esta nueva verdad como una realidad innegable. Después de haber sembrado esta semilla de fe, permanezca en un estado de expectativa consciente, aguardando la confirmación, pues el universo, siempre receptivo, invariablemente responde a la vibración de su convicción. Quizás se encuentre con dinero inesperado en el lugar menos pensado, o tal vez una antigua deuda que consideraba perdida sea milagrosamente saldada. Cuando estas manifestaciones ocurran, y ocurrirán, reconózcalas con gratitud y alegría. Esto es la prueba irrefutable de que más está en camino. Cada pequeña confirmación fortalece su fe, actuando como un interés compuesto espiritual que multiplica su creencia. Las personas más acaudaladas del planeta, aunque no siempre lo denominen en términos espirituales, comprenden esta ley fundamental. Hablan del dinero, de sus proyectos y de sus metas como si ya les pertenecieran por derecho propio. Declaran con autoridad: voy a generar 1 millón de unidades monetarias este año. No suplican a la prosperidad, la exigen, la reclaman con una certeza inquebrantable, y debido a que creen con tal convicción, el mundo entero parece inclinarse y obedecer sus mandatos silenciosos. Usted no es diferente, posee la misma capacidad innata, la misma potencia transformadora. La única interrogante que resta por formular es: ¿decidirá usted emplearla? Para dominar el arte de exigir la prosperidad con fe, suscríbase a Disciplina Prospera. ¿Y por qué, nos preguntamos, esta metodología de interacción consciente con el dinero opera con una eficacia tan asombrosa? Existe una fórmula sagrada, una tríada de líneas de poder espiritual que, cuando se enuncian con una convicción inquebrantable, poseen la asombrosa capacidad de reordenar los átomos mismos de su realidad financiera. Estas expresiones no son meras palabras huecas, carentes de sentido místico. Son, por el contrario, un eco de la inspiración divina, un reflejo de las leyes universales que han gobernado la afluencia y la prosperidad desde los albores de la creación. El mantra es, en su aparente sencillez, una joya de la verdad: más de esto está en camino hacia mí ahora. Sin embargo, es precisamente en esta simplicidad donde reside su inconmensurable poder, porque la verdad, en su esencia más pura, no necesita adornos, no requiere complejidades para manifestarse. Cuando estas palabras emanan de sus labios, vibrando con intención, en el preciso instante en que sus dedos acarician el dinero, usted está ejecutando un acto sagrado de cocreación, una danza armoniosa con el universo. Está declarando, con la autoridad de un ser divino, a toda la creación, que reconoce el dinero no como un recurso finito y limitado, sino como una expresión inagotable y perpetua de la abundancia divina. El momento exacto de esta declaración es de una importancia crítica, pues no está implorando bendiciones futuras que pueden o no llegar. Por el contrario, está reclamando una realidad que ya es presente, que ya se está gestando. Hay una diferencia abismal, una separación fundamental entre musitar con anhelo: algún día dispondré de suficiente dinero, y proclamar con certeza inamovible: ya está en camino una mayor afluencia. La primera actitud mantiene su bienestar siempre a una distancia inalcanzable, en un futuro incierto, mientras que la segunda lo precipita raudamente a su puerta, manifestándose con celeridad. La ley espiritual que subyace a este principio es tan inmutable como las estrellas. El universo responde con precisión milimétrica a la convicción, no al mero deseo. Cuando usted declara con absoluta seguridad: más está en camino ahora,
Mientras sostiene el dinero en sus manos, está demostrando una fe viva en el principio de crecimiento y expansión ilimitados. Está manifestando su creencia de que lo que posee en ese preciso momento no es la totalidad de su fortuna, sino apenas las primicias, el primer brote, de una cosecha inagotable que se extiende hasta el infinito. Es por esta razón fundamental que las palabras deben ser pronunciadas en tiempo presente, porque la fe, en su esencia más pura, solo existe en el asterisco ahora asterisco. La esperanza, aunque valiosa, mora en el porvenir, pero la fe profunda, sabe con certeza que la bendición ya está aquí, ya es una realidad latente, aunque sus ojos físicos aún no puedan percibirla en su plenitud. Cada sílaba de este mantra resuena con un poder vibratorio intrínseco. El vocablo más establece, sin ambajes, su expectativa inquebrantable de crecimiento y expansión. La frase de esto conecta de forma indisoluble la bendición que está invocando con la sustancia monetaria que posee en el presente, forjando un vínculo energético poderoso y directo. La expresión está en camino activa de inmediato la ley universal del movimiento, poniendo en marcha las fuerzas espirituales invisibles, pero potentísimas, que orquestarán su manifestación. Finalmente, la palabra ahora ancla de forma definitiva esa bendición en su realidad presente, en su aquí y ahora, haciendo que sea inminente y palpable. Juntas, estas palabras configuran un circuito completo de electricidad espiritual, una corriente incesante de energía que, de forma inevitable, se materializará en su mundo físico. Esto no es, de ninguna manera, un mero ejercicio de pensamiento positivo superficial, es, en su núcleo más profundo, una verdad espiritual axiomática. Cuando usted declara con convicción "más viene ahora", no está intentando autoengañarse o convencerse de una falsedad. Por el contrario, está reconociendo una verdad fundamental del cosmos, una verdad tan antigua como el tiempo mismo. Que la abundancia es su legítimo derecho de nacimiento divino, que la provisión universal es, por naturaleza, infinita, y que su dinero actual es meramente la primera gota de una inmensa y venidera inundación de prosperidad. Las palabras operan con tal poder porque son inherentemente verdaderas, no porque usted las dote de veracidad a través de la simple repetición. Su constante reiteración, en realidad, solo sirve para recordarle una verdad que siempre ha sido y siempre será. La potencia intrínseca de este mantra radica en su equilibrio perfecto, una armonía sublime entre el agradecimiento y la expectativa. Es una expresión de gratitud sin caer en la complacencia, pues usted reconoce y valora lo que ya posee, mientras mantiene una expectativa clara de recibir aún más. Es asimismo un estado de expectación sin atisbo de codicia, reclama su crecimiento inherente sin exigir los detalles específicos de cómo o cuándo se manifestará. Se centra, con maestría, en el momento presente sin incurrir en la miopía de ignorar el futuro. Usted se ancla firmemente en el ahora, mientras simultáneamente mantiene los canales energéticos abiertos de par en par para la llegada de futuras bendiciones. Este es el camino intermedio divino, el punto exacto de equilibrio donde toda manifestación verdadera y poderosa se produce. Al pronunciar estas palabras, está haciendo mucho más que simplemente afirmar una creencia. Está emitiendo una orden, un decreto, no está suplicando al universo permiso para prosperar como un mendigo que pide una limosna. Por el contrario, está anunciando, con la autoridad que le confiere su derecho divino, su inherente dominio sobre la abundancia. Hay una diferencia abismal entre suplicar: "Por favor, envíame más dinero", y declarar con firmeza: "Ya está en camino una mayor provisión". La primera emana de una conciencia de carencia, de una posición de debilidad, mientras que la segunda procede de una autoridad intrínseca, de una certeza inamovible. El universo, siempre justo, responde invariablemente a aquellos que se expresan como dueños de su dominio, como señores de su destino, y no como suplicantes a la mesa de la providencia divina. Por ello, las palabras deben ser articuladas en voz alta siempre que sea factible. Las vibraciones sonoras, las ondas acústicas que emanan de su voz, poseen la capacidad intrínseca de crear y moldear la realidad física. Su voz, al dar expresión a esta verdad fundamental, envía ondas energéticas a través del mundo invisible, que por ley inmutable, deben tomar forma tangible en lo visible. Incluso si se susurran, estas palabras poseen un poder latente, pero cuando se pronuncian con total convicción y autoridad, se transforman en fuerzas imparables de creación. Cuanto más las exprese,
más se alineará todo su ser con su verdad inherente, hasta que cada célula de su cuerpo vibre con la inquebrantable certeza de la abundancia venidera. Si anhela desentrañar más afirmaciones de este poder transformador y aplicarlas a su vida, le invito cordialmente a que se suscriba a Disciplina Próspera. La transmutación de su realidad económica comienza en los instantes más nimios, esos momentos aparentemente intrascendentes en los que el dinero atraviesa sus manos. La mayoría de las personas permiten que estos instantes cruciales se disuelvan sin percatarse de su valor, pero, permítame decirle, estas son sus oportunidades más potentes y directas para reescribir por completo su historial financiero. Cada vez que sus dedos rozan una moneda, cada vez que su vista se posa sobre un saldo digital en una pantalla, cada vez que realiza un pago o recibe una suma, estos son sus campos de entrenamiento personales. Es aquí, en el presente, con el capital que usted posee hoy, donde se gesta la verdadera labor de transformación y no en un futuro lejano de opulencia fantaseada. Empiece exactamente donde se encuentra, con la cantidad que tenga ante sí. La cuantía es irrelevante para el principio fundamental. Lo que verdaderamente importa y genera el cambio es la calidad de su relación con el dinero. Cuando tome ese billete, haga una pausa intencionada de 2 segundos, permita que sus dedos lo exploren genuinamente, perciba su textura única, su peso casi etéreo. En esa breve pausa, usted está creando un espacio sagrado, un templo momentáneo donde puede ocurrir la transacción divina, la alquimia espiritual. Luego, con serena confianza, pronuncie las palabras: voy a recibir más de esto. Deje que fluyan como si simplemente estuviera reconociendo una verdad tan obvia que no necesita énfasis alguno. Esta práctica debe integrarse en su ser hasta volverse tan natural y automática como la propia respiración. No se trata de algo que realice esporádicamente, solo cuando lo recuerde, sino de un nuevo reflejo arraigado que sustituya sus viejos hábitos inconscientes de escasez. Al principio, es probable que se sienta incómodo, que experimente una resistencia interna. Su mente lógica se opondrá, susurrándole que esto es una nimiedad, que no puede funcionar, que solo se está autoengañando. Es precisamente en esos momentos de duda cuando debe persistir con mayor tenacidad. La resistencia, lejos de ser un obstáculo, es la prueba irrefutable de que está desmantelando antiguas fortalezas mentales arraigadas en la carencia. Cada vez que persevera y pronuncia las palabras a pesar de la objeción interna, debilita esas estructuras limitantes y construye nuevas vías neuronales de abundancia, reforzando su camino hacia la prosperidad. Haga que esta práctica sea omnipresente, un componente integral de todas sus interacciones financieras, sin excepción. Al abonar sus facturas, declare: hay más en el momento en que el dinero sale de sus manos. Al recibir un pago, afírmelo con convicción mientras el capital ingresa. Si encuentra cambio suelto, bendígalo al depositarlo en su bolsillo. Al revisar su saldo bancario, pronuncie la afirmación en silencio mientras los números aparecen en la pantalla. Esta constancia es de una importancia capital. No está simplemente añadiendo un nuevo hábito a su repertorio, está sustituyendo sistemáticamente uno antiguo. El pensamiento inconsciente de nunca es suficiente debe ser erradicado y reemplazado por la declaración consciente y poderosa. Hay más, la mecánica espiritual subyacente a este proceso es de una precisión exquisita. Cada repetición de su mantra es como un golpe de cincel solitario que con persistencia va esculpiendo su nueva realidad financiera. Inicialmente, el efecto puede parecer imperceptible, una transformación invisible que opera en las profundidades de su conciencia. Sin embargo, con una aplicación constante y sostenida, la nueva forma comienza a emerger, poco a poco, con una claridad sorprendente. Llegará un día en que, al mirar hacia atrás, se dará cuenta con asombro de que toda su relación con el dinero se ha transfigurado, sin que usted haya podido señalar el instante exacto en que ocurrió. La práctica se habrá convertido en algo innato, una parte intrínseca de su ser, y los resultados se habrán consolidado como su nueva normalidad, su estado natural de prosperidad. Habrá jornadas en las que la práctica le parezca vacía, en que las circunstancias externas parezcan burlarse de sus declaraciones, desafiando su fe. Estos, paradójicamente, son los momentos más cruciales para perseverar. Cuando usted afirma la abundancia frente a la aparente escasez, está demostrando una fe inquebrantable, y la fe es la sustancia misma que materializa lo invisible,
que trae a la existencia lo que aún no se ve. Su constancia durante estos periodos de desafío genera un impulso espiritual poderoso, una acumulación de energía que, en última instancia, se expresará en forma física, manifestando la riqueza que busca. El universo, con su sabiduría infinita, siempre responde a una fe inquebrantable, aunque no siempre lo haga en el calendario que su ego prefiere. A medida que prosiga con esta disciplina, comenzará a percibir cambios sutiles pero significativos. Surgirán oportunidades donde antes no las veía. El dinero inesperado aparecerá de fuentes olvidadas o insospechadas. Su ansiedad respecto a las finanzas se disipará gradualmente, reemplazada por una serena tranquilidad. Estas son las señales inequívocas de que su nueva conciencia monetaria está echando raíces profundas. No las analice en exceso, simplemente reconózcalas con gratitud y prosiga con su práctica ininterrumpida. En el momento en que intenta controlar cómo se manifiesta la abundancia, limita sus infinitas posibilidades. Su misión es mantener el canal despejado, no dictar cómo ha de fluir el torrente. Con el tiempo, alcanzará un punto de inflexión donde la práctica ya no se sentirá como una acción que usted realiza, sino simplemente como una expresión natural de la persona en la que se ha convertido. Las palabras "hay más por venir" ya no serán una afirmación, sino una descripción precisa de su realidad. Manejará el dinero con la confianza despreocupada de quien sabe que su ausencia temporal es solo una pausa, una calma entre olas, en un océano inagotable de recursos. Esta es la auténtica metamorfosis, no solo acumular más dinero, sino transformarse en un ser para quien la abundancia es un estado natural y sin esfuerzo. Y si se suscribe a Disciplina Próspera, esto podría ser solo el umbral de su viaje hacia una prosperidad ilimitada y duradera. Existe una ventana sagrada, un lapso de 3 segundos de puro potencial que se abre cada vez que el dinero irrumpe en su campo físico o energético. Este no es un tiempo ordinario, cronológico, sino un tiempo *Kairos *, el tiempo perfecto de la divinidad, el crisol donde nacen los milagros. La vasta mayoría de las personas permite que estos momentos invaluables se le escurran como arena entre los dedos, sin percatarse de que poseen en sus manos la llave maestra de su propio destino financiero. Pero a usted ahora se le está revelando el secreto. En esos primeros 3 segundos de contacto íntimo con el dinero, el universo entero, en su vasta complejidad, se detiene, aguardando con expectación su mandato, su instrucción divina. Lo que usted decida hacer en esa pausa sagrada determinará si ese dinero se convierte en un callejón sin salida, una manifestación única, o en una puerta de entrada a un flujo ininterrumpido de abundancia. En el instante en que su piel entra en contacto con la moneda o sus ojos contemplan una transacción digital, todo su ser se transmuta en un pararrayos de energía divina. Es imperativo que actúe de inmediato, con prontitud, porque el mundo de la forma, con sus viejos patrones y limitaciones, siempre intentará arrastrarlo de vuelta a las cadenas de la escasez. Los billetes le susurrarán sobre la carencia, el saldo bancario le gritará sobre la falta, pero en esos primeros 3 segundos sagrados, usted detenta el poder absoluto para anular todo eso, para reescribir la narrativa. Esto no es un mero ejercicio de pensamiento positivo superficial, sino una batalla espiritual, una contienda por la supremacía de su conciencia financiera. Debe iniciar el ataque antes de que el mundo, con sus influencias limitantes, lo ataque a usted. Primero, concéntrese en la sensación, no en la emoción, sino en la percepción física y táctil. Permita que sus dedos exploren verdaderamente el papel de un billete de $, sintiendo su textura, su ligera resistencia al frotarlo, observando cómo la luz juega sobre su superficie. Si está ante una pantalla, perciba el peso de su dispositivo en sus manos. Esta conciencia táctil lo enraiza firmemente en el momento presente, ese punto de origen donde se gesta toda creación. El dinero no es un concepto etéreo y abstracto, es en su esencia energía física que puede ser tocada y sentida. Cuanto más profunda y sensorial sea su experiencia, más real y poderosa se volverá su conexión con esta energía. Luego llega la pausa, esa respiración sagrada donde el tiempo parece detenerse por un instante. En ese breve latido entre el acto de recibir y la reacción automática, usted encuentra el punto de quietud, el ojo del huracán, alrededor del cual gira su universo financiero. Aquí es donde la mayoría de las personas extravían su poder, pasando por esta pausa sagrada con ligereza,
precipitándose hacia patrones automáticos de carencia y limitación. Pero usted, a partir de ahora, actuará de manera diferente, tomará esa respiración consciente, esa que distingue a los maestros de las masas. En esa respiración profunda, se desconecta de la hipnosis colectiva de escasez y se reconecta con la verdad irrefutable de la abundancia divina. Este acto toma menos de 3 segundos, pero lo transforma todo radicalmente. Finalmente, llega la declaración, su decreto divino que con poder inmenso moldea la realidad. No es un susurro de esperanza incierta, sino una proclamación pronunciada con la autoridad de un monarca que emite una orden a su reino. Me llegará más de esto ahora. Estas palabras deben irrumpir en el momento perfecto, después de la pausa, pero antes de que su antigua programación mental pueda reaccionar y oponerse. Deben eludir las barreras mentales que las rechazarían como absurdas o insensatas. Por esta razón, la sincronización es crucial, es la esencia misma de la magia. Su mente consciente, que actúa como un guardián vigilante, solo está adormecida, en un estado de menor alerta, durante los primeros segundos inmediatamente posteriores al contacto con el dinero. Sorpréndala en ese breve letargo, y su nueva verdad se sembrará profundamente en la tierra fértil de su subconsciente, germinando sin resistencia. Este ritual de 3 segundos es alquimia de primer orden. Usted está tomando el plomo de las transacciones financieras ordinarias y con su intención lo está transmutando en el oro puro de la creación consciente. Con la práctica persistente, esto dejará de ser algo que usted hace y se convertirá en la esencia misma de quien usted es. Llegará el día en que no podrá tocar el dinero sin bendecirlo automáticamente, sin sentir una profunda gratitud. Cuando la idea de tratarlo con algo que no sea reverencia se sienta como un sacrilegio, entonces sabrá que la transformación es completa, que su sistema nervioso se ha reconfigurado por completo para la abundancia. La magia, permítame reiterarlo, reside en la constancia, no en la intensidad esporádica. Es infinitamente más efectivo practicar esto suavemente 100 veces que intensamente una sola vez. Así es como se condiciona el subconsciente, mediante una repetición amable y persistente que con el tiempo supera cualquier resistencia. Su mente lógica podría oponerse con un gesto dramático, pero no podrá resistir 1000 susurros. Como el agua que, gota a gota, desgasta la piedra más dura, sus rituales de 3 segundos, con el tiempo, forjarán nuevas realidades financieras desde los cimientos de sus antiguas limitaciones. ¿Por qué, entonces, esta verdad tan liberadora parece atemorizar a su mente lógica? Su intelecto racional, con su rígida estructura, está a punto de declarar la guerra a todo lo que está aprendiendo en este momento. Y de hecho, así es exactamente como debe ser. La resistencia interna que usted experimenta no es, bajo ningún concepto, una señal de que esté haciendo algo incorrecto o de que esté desviándose del camino. Por el contrario, es la prueba irrefutable de que está emprendiendo algo verdaderamente revolucionario, una transformación profunda. Su cerebro lógico es comparable a un perro guardián excesivamente celoso, que ladra furiosamente ante cualquier novedad, ante cualquier intruso que se acerque a su territorio conocido. No comprende que el extraño que llama a la puerta podría, de hecho, traer consigo regalos invaluables, oportunidades inesperadas, así que gruñe y muestra los dientes, empeñado en mantener el asterisco statu quo asterisco, en preservar la familiaridad, aunque ésta sea limitante. Este instinto de precaución fue de vital utilidad para nuestros ancestros, cuando la supervivencia física era una preocupación constante, un riesgo diario. Sin embargo, en la actualidad, nos mantiene aprisionados en jaulas mentales de carencia y de autoimpuestas limitaciones, impidiéndonos acceder a nuestra verdadera prosperidad. Esa voz interna en su cabeza que insiste, esto es una tontería, una quimera, no puede ser real, es en esencia su propio miedo. Miedo a la desilusión, miedo a ser percibido como ridículo, miedo a esperar con ilusión solo para ser defraudado una vez más. Su mente prefiere mantenerlo en una situación miserable pero predecible y segura, antes que arriesgarse a que sienta una incomodidad transitoria en el trayecto hacia la auténtica libertad financiera. Es por esta razón que las personas más acaudaladas no son, paradójicamente, las más instruidas en el ámbito académico ni las más estrictamente lógicas en su pensamiento, porque han cultivado la habilidad de silenciar la duda el tiempo suficiente como para permitir que los milagros se manifiesten en sus vidas. Ellos comprenden, con una sabiduría innata,
que la lógica es una herramienta excelente para construir puentes tangibles, pero resulta inútil cuando se trata de caminar sobre las aguas de lo imposible, de lo milagroso. Considere esta perspectiva. Su intelecto lógico solo otorga credibilidad a aquello que ya ha experimentado, a lo que ya ha sido probado y verificado. Es como un espejo retrovisor, una lente que le muestra exclusivamente el camino que ha recorrido, pero que nunca le revelará la dirección hacia donde se dirige, hacia su porvenir. Cuando usted declara con convicción, más dinero está por llegar a mi vida, su mente, de forma automática, escudriña su pasado en busca de pruebas tangibles que respalden esa afirmación. Al no encontrar ninguna evidencia previa, entra en un estado de pánico y en su afán de protegerlo de lo desconocido, lo tacha de mentiroso, de iluso. Sin embargo, la fe opera de una manera diametralmente opuesta. Ella no espera pruebas para creer. Por el contrario, crea las pruebas, materializa la evidencia a través de la propia creencia. Su mente lógica anhela ver para creer, pero la ley espiritual, la ley universal de la manifestación, exige que usted crea para poder ver. Esta es la gran paradoja que ha desconcertado a los buscadores de la verdad a lo largo de los siglos, la encrucijada donde la razón se encuentra con la intuición. El miedo que usted experimenta, paradójicamente, es en realidad una señal muy prometedora, un indicio claro de que se aproxima a un avance significativo, a una ruptura trascendental en su vida. La comodidad, por su propia naturaleza, jamás ha transformado a nadie, jamás ha impulsado a un ser humano más allá de sus límites conocidos. La oruga experimenta el miedo antes de su metamorfosis en mariposa, no porque esté a punto de perecer, sino porque su limitado entendimiento aún no puede concebir la magnificencia de las alas que le aguardan. Su mente, en su estado actual, aún no puede concebir la plenitud de sus alas financieras, de ahí que grite peligro, riesgo. Pero, ¿y si en lugar de luchar contra este miedo ancestral, le brindara un profundo agradecimiento? ¿Y si lo reconociera, no como un obstáculo, sino como los dolores de parto, los precursores de su nueva y expandida conciencia, de su nueva realidad de abundancia? El instante preciso en que su lógica le susurra con convicción, esto no puede funcionar, es el momento exacto en que se le presenta la oportunidad dorada de demostrarle que está equivocada, de trascender sus limitaciones. Hay una razón aún más profunda por la cual su intelecto se resiste vehementemente a esta enseñanza transformadora. Amenaza la ilusión de control que tanto aprecia el ego, su espejismo favorito. Su ser lógico se aferra a la creencia de que únicamente el trabajo denodado, la planificación minuciosa y la meticulosa gestión son los únicos factores que determinan el éxito financiero. La idea de que algo tan simple como bendecir el dinero, de interactuar con él de una manera consciente y reverente, pueda alterar fundamentalmente sus circunstancias, exaspera profundamente al ego, que prefiere soluciones intrincadas y complejas que lo hagan sentirse indispensable e importante. Sin embargo, las leyes divinas, las verdades fundamentales del universo, operan con una simplicidad casi infantil. El reino de los cielos, según la sabiduría ancestral, pertenece a quienes poseen un corazón de niño, a quienes son capaces de la fe más pura, Mateo 19:14. Cuanto más sencilla es una verdad, más se opone el ego a ella, porque desafía su necesidad de complejidad y control. Su duda, astutamente, se disfrazará de racionalidad. ¿Dónde está la prueba científica de todo esto?, preguntará con escepticismo, demandando una validación externa. Pero esto es una artimaña, un engaño sutil. Su mente, en lo más profundo, sabe perfectamente que la ciencia moderna ahora confirma, con cada nuevo descubrimiento, lo que los místicos y sabios siempre supieron sobre la conciencia humana, creando la realidad misma. La física cuántica, esa rama de la ciencia que explora los misterios del universo en su nivel más fundamental, nos revela con claridad que las partículas elementales se comportan de manera diferente cuando son observadas. Que el acto mismo de observar, de enfocar la conciencia, influye y modifica la realidad que se observa. Su ritual monetario de 3 segundos es, ni más ni menos, la física cuántica aplicada a su vida cotidiana, una manifestación práctica de esta verdad. Usted observa su dinero con una intención tan concentrada, tan pura, que literalmente altera su naturaleza energética, dirigiéndola hacia la abundancia. La ironía más grande, la paradoja culminante,
es que la resistencia de su mente lógica es, en realidad, la última barrera, el obstáculo final que se interpone entre usted y la opulencia que anhela. Una vez que usted suelta la necesidad de comprender cómo se manifestará el milagro, y simplemente confía con una certeza inquebrantable en que lo hará las compuertas de la abundancia se abren de par en par. Este es el secreto que los verdaderamente prósperos conocen, pero del que rara vez hablan abiertamente, que en algún punto de su viaje dejaron de preguntar el cómo y simplemente comenzaron a saber, a sentir la certeza inamovible. No porque tuvieran pruebas externas que lo respaldaran, sino porque eligieron creer antes de ver, porque dieron el salto de fe. Esto es lo que distingue a quienes manifiestan su realidad de las masas. No la suerte, no el privilegio de nacimiento, sino la valentía inquebrantable de creer en lo ilógico el tiempo suficiente como para que, con la manifestación, se convierta en la lógica más evidente. Así que cuando su mente le grite con vehemencia que todo esto es una insensatez, sonría, agradézcale su preocupación bien intencionada, pero, de todas formas, continúe firmemente con su práctica. Su lógica, inevitablemente, lo alcanzará más adelante, después de que lleguen los cheques inesperados, después de que aparezcan las oportunidades doradas, después de que su realidad ya se haya transformado. Hasta entonces, permítale quejarse mientras usted crea. La mente es un sirviente prodigioso, una herramienta invaluable, pero un amo terrible, un tirano que limita. Usted no está aquí para ser lógico, está aquí para ser próspero, para ser abundante. Desea transmutar la resistencia de su mente en un poder ilimitado para atraer la riqueza. Entonces, suscríbase a Disciplina Próspera. El universo, en su infinita magnificencia, se comunica con nosotros a través de un lenguaje de sincronicidad y sorpresas divinas, especialmente cuando uno se aventura a practicar estos mantras de la prosperidad con una convicción auténtica y una fe inquebrantable. Lo que para el ojo inexperto, el observador superficial, puede parecer una mera coincidencia fortuita, es en su más pura esencia la huella palpable, la firma visible de la ley espiritual en plena acción. Permítanme relatarles la historia de Sara, una madre soltera que durante años había navegado las turbulentas aguas de la precariedad financiera, viviendo al día, con el temor constante de no llegar a fin de mes. Ella comenzó a susurrar, casi como un aliento, la afirmación: ya está en camino una mayor provisión de esto cada vez que abonaba una factura, incluso en aquellos momentos de profunda desesperación, cuando las lágrimas afloraban ante la escasez tangible del dinero. Transcurridas apenas 3 semanas de esta práctica constante, un antiguo amigo de la universidad, con quien no había mantenido contacto en años, le envió de forma inesperada $500 a través de una aplicación de pago móvil, acompañado de un mensaje lacónico pero cargado de significado. Sentí en mi corazón que necesitabas esto hoy. Sin explicación previa, sin motivación aparente, solo un momento de intervención divina. Consideremos también el caso de Michael, un emprendedor que luchaba arduamente por establecer su negocio y que, con determinación, comenzó a bendecir cada billete que pasaba por sus manos. Una mañana, después de recitar su mantra en un cajero automático, descubrió con asombro un billete de $20 flotando en un charco de agua en el aparcamiento. Pero aquí reside lo verdaderamente milagroso. Cuando lo recogió, había otro billete idéntico debajo, y otro más, y así sucesivamente. En total, 7 billetes de $20, empapados, pero perfectamente utilizables. Podríamos atribuirlo a la suerte, a una casualidad fortuita, o podríamos reconocer que Michael había estado enviando una poderosa señal espiritual de abundancia al cosmos, y el universo, siempre atento, la respondió de la manera más peculiar e inesperada, tal como suele ocurrir cuando prestamos atención a estas sutiles señales. Luego está la inspiradora narrativa de Linda, quien, en un acto de fe y previsión, comenzó a escribir con regularidad la frase: «Hay una mayor provisión por venir» en cada factura que expedía a sus clientes. En el transcurso de un solo mes, 3 clientes diferentes de años anteriores, con quienes no había interactuado en mucho tiempo, la contactaron de forma repentina para saldar antiguas deudas que ella había olvidado por completo, dándolas por perdidas. Uno de ellos, incluso, incluyó intereses sin que ella lo pidiera o esperara, un gesto de generosidad inesperada. Estos no son meros cuentos de hadas. Son casos documentados, testimonios fehacientes de lo que ocurre cuando un individuo transforma su conciencia financiera,
cuando alinea su energía con la del flujo universal. La riqueza no siempre se manifiesta a través de los canales obvios o esperados, pero invariablemente llega cuando se ha preparado el espacio espiritual adecuado para recibirla. Quizás el ejemplo más sorprendente y revelador sea el de James, un escéptico empedernido que por pura curiosidad decidió embarcarse en este camino como un experimento personal. Comenzó a repetir mentalmente la afirmación: estoy completamente abierto a las sorpresas financieras cada vez que manipulaba dinero. 2 días después, su vecino le ofreció inesperadamente $100 por ayudarle a mover algunos muebles, una tarea que le tomó menos de 1 hora. La semana siguiente, recibió el reembolso de sus impuestos, con la asombrosa cantidad de $300 más de lo que había calculado originalmente. Acto seguido, su barbero, al finalizar el corte de pelo, se negó a cobrarle, diciendo con una sonrisa: «Me ganaste la última vez, esto es por mi cuenta». Estas pequeñas pero significativas sorpresas continuaron apareciendo en cadena, una tras otra, y cada una de ellas, por su propia existencia, reforzaba y solidificaba su fe en la práctica. Al finalizar el mes, James había recibido más de $1,000 en ingresos inesperados, provenientes de fuentes que no podía haber previsto ni, mucho menos, manipulado. Lo que todas estas historias revelan, con una elocuencia asombrosa, es la ingeniosa creatividad y la ilimitada inventiva del universo al responder a la profunda transformación de su conciencia. El dinero, rara vez, irrumpe por canales evidentes o predecibles, como aumentos salariales sustanciales o ganancias inesperadas de lotería, al menos en las etapas iniciales de esta práctica. En lugar de eso, se cuela sigilosamente por la puerta trasera de su conciencia, manifestándose de formas que su mente lógica no anticipa. Dinero que se encuentra en lugares insospechados, descuentos inesperados en compras, deudas que son condonadas sin previo aviso, sobrepagos inexplicables que resultan en beneficios, regalos que surgen de la nada. Esta es la ley espiritual operando en su manifestación más elegante y sutil, demostrando de forma irrefutable que cuando usted eleva su vibración, cuando transforma su relación interna con el dinero, este no tiene otra opción más que modificar su propia frecuencia a su alrededor, atrayendo hacia usted lo que antes le era esquivo. El denominador común en todos estos casos, lo que los une más allá de la cantidad recibida, es la calidad intrínseca de la atención consciente prestada. Cada individuo implicado en estas narrativas practicaba lo que yo denomino conciencia financiera. Ese espacio sagrado de profunda presencia, donde uno está plenamente atento y conectado con el dinero a medida que fluye a través de su vida, bendiciéndolo de forma constante, pero sin aferrarse obsesivamente a la forma en que regresará o se manifestará. No vocalizaban los mantras como si fueran hechizos mágicos destinados a conjurar cantidades específicas. Por el contrario, los utilizaban como solemnes declaraciones de una verdad fundamental, buscando alinearse con el flujo divino de la provisión universal. Las cantidades, en este contexto, eran secundarias. El verdadero milagro, la transformación principal, residía en la metamorfosis de su relación interna con el dinero, en la disolución de los miedos y las limitaciones. Si usted anhela conocer más historias de transformación auténtica, y lo que es más importante, aprender a generar las suyas propias, le animo fervientemente a que se suscriba a Disciplina Próspera. Ahora es imperativo que abordemos la sombra que, inevitablemente, acompaña a toda luz, esa trampa oculta y sutil que a menudo engulle a los buscadores bien intencionados que se aproximan a esta práctica con una resistencia inconsciente arraigada en lo profundo de su ser. El peligro, mis queridos, no reside en el mantra en sí mismo, en la formulación de las palabras, sino en el sabotaje silencioso y constante del subconsciente, esa voz interna que susurra con insidia. Esto es una falacia, no funcionará, incluso en el mismo instante en que sus labios pronuncian la afirmación sagrada, el amén de su deseo. Esto es, ni más ni menos, un autosabotaje espiritual de primer orden, la razón fundamental por la cual un gran número de personas proclama, con frustración, que las técnicas de manifestación son ineficaces, mientras que en secreto, están socavando activamente su propio camino hacia el éxito y la prosperidad. Su subconsciente, permítame explicarle, es comparable a un detector de mentiras de una sofisticación inaudita. Sabe con exactitud cuando usted está emitiendo palabras vacías, carentes de convicción, en lugar de encarnar la verdad profunda de lo que proclama.
Si usted repite el mantra del dinero mientras sus ojos internos, los de su alma, giran con escepticismo o incredulidad, no está engañando al universo. Se está engañando, cruelmente, a sí mismo. Esta disonancia interna crea lo que yo denomino el bucle de manifestación negativa, un círculo vicioso donde sus afirmaciones forzadas, paradójicamente, amplifican sus dudas ocultas, haciéndole aún más consciente de la carencia que de la abundancia que intenta atraer. La misma herramienta que supuestamente debería liberarlo de sus ataduras se convierte, de forma irónica, en otra cadena más, aprisionándolo. Por esta razón, en ocasiones observará a individuos proclamando con vehemencia y una falsa bravura: «Soy rico, soy próspero», mientras que su energía subyacente, la vibración que emana de su ser, grita, con una desesperación palpable: «Estoy en la ruina, soy pobre». El universo, en su sabiduría infalible, responde invariablemente a la vibración más profunda, a la resonancia auténtica de su ser, y no a las palabras superficiales o las proclamaciones vacías. Esto explica por qué algunos practicantes, al embarcarse en este camino de transformación, pueden experimentar reveses financieros temporales o aparentes retrocesos. Su subconsciente, en un acto de purificación, está liberando los miedos monetarios que estaban profundamente arraigados, sacándolos a la superficie de su conciencia para que puedan ser sanados y transmutados. No es que la práctica haya fracasado, es, por el contrario, que está operando con una eficacia tan profunda que expone los bloqueos ocultos, las limitaciones invisibles que siempre estuvieron allí, impidiendo su flujo. La solución a esta disonancia no reside en simular una creencia más fuerte, en forzar una fe que no siente, sino en encontrarse a sí mismo en el punto exacto donde se encuentra en su viaje. Si la afirmación «hay una mayor provisión por venir» le parece demasiado grandilocuente, demasiado ajena a su realidad actual, reduzca la escala, hágalo más manejable. Pruebe con una afirmación más suave, más creíble: «Estoy abierto a recibir pequeñas sorpresas financieras». Si incluso esto genera resistencia interna, intente una declaración aún más amable con su subconsciente: «Es posible que mi situación financiera mejore progresivamente». Enfrente su escepticismo con compasión, con gentileza, en lugar de con una fuerza bruta que genera aún más resistencia. El camino espiritual, el sendero hacia la verdadera transformación, se basa en la revelación progresiva, en pequeños pasos de avance, no en una iluminación instantánea y abrumadora. Una pequeña verdad en la que usted cree genuinamente, desde lo más profundo de su ser, es infinitamente más potente y transformadora que una gran verdad que solo simula creer superficialmente. Hay otro lado oscuro, poco mencionado, que acompaña el proceso de cambiar radicalmente su conciencia financiera: un aislamiento temporal. A medida que usted eleva su vibración, que transforma su frecuencia energética, es posible que algunas de sus relaciones interpersonales se tensen, que se vuelvan incómodas, o que ciertas oportunidades económicas que antes le eran familiares se agoten temporalmente. Esto es crucial entenderlo, no es un castigo divino, no es una represalia cósmica, es, por el contrario, el universo en su infinita sabiduría, eliminando de su vida aquello que ya no resuena, que ya no encaja con su nueva y elevada frecuencia vibratoria. Las personas que le conectaban en el pasado a sus problemas económicos, a su narrativa de escasez, podrían resistirse inconscientemente a su inevitable transformación, sintiendo que su cambio desafía su propia zona de confort. Los trabajos, las ocupaciones que antes le exigían actuar desde una mentalidad de moderación o limitación, comenzarán a resultarle intolerables, asfixiantes, pues ya no vibran en armonía con su ser expandido. Esta fase de transición, aunque dolorosa y desafiante, puede percibirse como una noche oscura del alma, un periodo de purificación profunda, antes del glorioso amanecer de su nueva realidad financiera, una realidad de ilimitada abundancia. Quizás la trampa más peligrosa de todas, un verdadero abismo para muchos buscadores, sea lo que denomino evasión espiritual. Esto se manifiesta cuando se utiliza el mantra, la práctica espiritual, como una conveniente excusa para la irresponsabilidad financiera, para eludir las acciones prácticas necesarias. Ninguna práctica espiritual, por poderosa que sea, reemplaza la acción consciente y diligente en el plano material. El mantra no es un sustituto para pagar sus facturas a tiempo, para negociar un aumento de sueldo merecido o para gestionar inteligentemente sus finanzas personales.
Es, por el contrario, un complemento indispensable, una herramienta que potencia sus acciones, pero nunca un reemplazo. He sido testigo de personas que, con una fe malentendida, cantaban con fervor: el dinero fluye hacia mí con facilidad, mientras ignoraban deliberadamente los avisos de vencimiento de sus deudas o descuidaban sus obligaciones. Esto, permítame aclararle, no es fe. Es una forma de estupidez, de autoengaño que lleva a la ruina. La verdadera práctica espiritual, la que produce resultados duraderos, va de la mano, inseparablemente, con la responsabilidad práctica y la acción consciente. La advertencia definitiva, la que debe grabar en lo más profundo de su ser, es la siguiente: una vez que haya despertado su conciencia financiera, una vez que haya abierto los ojos a esta verdad, no habrá vuelta atrás a la dichosa ignorancia de antaño. Se volverá profundamente consciente, con una claridad cristalina, de cada pensamiento negativo que albergue sobre el dinero, de cada comportamiento autosaboteador que emane de usted, de cada instante en que traicione, consciente o inconscientemente, su potencial ilimitado de abundancia. Esta nueva y aguda conciencia, aunque liberadora a largo plazo, puede parecer una maldición al principio, antes de transformarse en la más grande de las bendiciones. Sin embargo, no se desanime. Esta incomodidad inicial, este desasosiego, es el dolor de nacimiento de su nueva identidad financiera, el preludio de una transformación gloriosa. El lado oscuro, el periodo de desafío, siempre precede al amanecer de la prosperidad. Desea superar estos obstáculos inherentes al camino espiritual y abrazar plenamente su potencial ilimitado para la riqueza. Entonces, sin dudarlo, suscríbase a Disciplina Próspera. En el preciso instante en que usted da inicio a esta práctica sagrada con el dinero, ruedas invisibles, pero inmensamente poderosas, comienzan a girar en el vasto e intrincado reino espiritual. Pero aquí reside el misterio divino, la profunda sabiduría del universo. Estas ruedas se mueven al ritmo perfecto para la evolución de su alma, no para satisfacer la impaciencia de su ego, que ansía resultados inmediatos. El cronograma de su manifestación, el tiempo que tardarán sus deseos en materializarse, no es arbitrario o caprichoso. Por el contrario, está calibrado con una precisión asombrosa, ajustándose a la profundidad de sus antiguas heridas financieras, a la intensidad de los bloqueos energéticos que ha acumulado, y a la sinceridad y convicción de sus nuevas declaraciones. Es por esta razón que algunas personas experimentan cambios financieros impactantes y repentinos en cuestión de días o semanas. Sus bloqueos monetarios eran, en esencia, raíces superficiales fáciles de arrancar, y su fe se manifestó rápidamente. Otros, por el contrario, requieren meses o incluso años de práctica constante y perseverante, no porque el universo les esté negando la abundancia, sino porque su subconsciente, ese vasto almacén de creencias y patrones, está desintoxicando y liberando lentamente generaciones de una conciencia de pobreza arraigada, de una mentalidad de escasez heredada. Hay una ley espiritual inmutable en juego en este proceso. La energía, esa fuerza vital que impregna todo el cosmos, sigue a la atención consciente que usted le dedica, pero la verdadera transformación, la metamorfosis profunda de su realidad, sigue a la creencia inquebrantable que reside en lo más profundo de su ser. Sus resultados iniciales, las primeras manifestaciones tangibles, serán un reflejo directo de sus creencias más profundas y a menudo ocultas sobre el dinero, no de sus esperanzas superficiales o sus deseos pasajeros. Si usted ha estado convencido durante décadas de que el dinero es difícil de conseguir, de que la prosperidad es un arduo camino, el universo no puede anular esa convicción arraigada de la noche a la mañana sin violar su propio libre albedrío, sin ir en contra de su propia programación. En lugar de eso, trabaja con usted con una suavidad y paciencia infinitas, trayendo primero pequeñas señales, sincronicidades sutiles, destinadas a fortalecer su fe y a sembrar nuevas semillas de esperanza. Luego, y solo entonces, aumentará gradualmente la magnitud de las manifestaciones a medida que su creencia interna se solidifique y se haga más poderosa. Esto es sabiduría divina en acción. No hay demora en este proceso, pues una abundancia excesiva y prematura, una manifestación demasiado grande y repentina, podría abrumar su sistema energético y, paradójicamente, desencadenar patrones de autosabotaje. La velocidad de sus resultados se correlaciona directamente con el estado emocional que usted mantiene durante la práctica. Cuando repite su mantra del dinero con alegría genuina,
con el deleite de un niño absorto en un juego encantador, supera la resistencia interna y acelera la manifestación de sus deseos. Pero cuando lo recita mecánicamente, con la pesadez de una tarea espiritual, está construyendo muros en lugar de tender puentes hacia la abundancia. El dinero, al ser energía, fluye con mayor facilidad hacia donde encuentra menor resistencia en su atención. Su disfrute, su ligereza, es el lubricante que acelera todo el proceso. Por esta razón, la clave no es una mayor intensidad en la práctica, sino una mayor ligereza y gozo. Aquel que bendice cada dólar con una gratitud auténtica y una expectativa juguetona, superará en resultados al manifestador sombrío que se consume durante horas en afirmaciones forzadas, carentes de emoción. Preste una atención especial a las señales sutiles que preceden a las grandes manifestaciones. A menudo, los cambios iniciales no se producen en su cuenta bancaria, en los números tangibles, sino en el ámbito de su psique, en la profundidad de su conciencia. De forma inesperada, podría empezar a notar oportunidades que antes le eran completamente invisibles, que pasaban desapercibidas ante sus ojos. Las antiguas ansiedades financieras, esas preocupaciones que lo atormentaban, pueden comenzar a disolverse, a aflojarse gradualmente, liberándolo de su agarre. Podría sentirse extrañamente sereno y en paz con su situación económica, incluso cuando las cifras en su cuenta no hayan experimentado aún un cambio sustancial. Estos, mis queridos, son los verdaderos hitos, las pruebas irrefutables de que su conciencia se está transformando, un cambio que invariablemente precede a cualquier manifestación material. El mundo exterior es siempre el último lugar donde se expresa el crecimiento espiritual, nunca el primero. Cuando los estudiantes, con impaciencia, preguntan, ¿cuánto tiempo tardaré en ver resultados tangibles? Yo les respondo con una verdad fundamental. Ya los está viendo, pero no en el lugar donde los busca habitualmente. Su cronograma personal también depende de lo que yo denomino su capacidad de recepción. Imagine su conciencia financiera como una taza. Si durante años ha cultivado una mentalidad de escasez pensando en pequeño, es posible que su taza solo tenga cabida para unos pocos mililitros de abundancia. Cuando el universo, en su generosidad, intenta colmarlo de prosperidad ilimitada, la mayor parte de esa abundancia se desborda, se derrama, porque su recipiente interno aún no puede contenerla. Los mantras, las afirmaciones, no buscan obtener más dinero de forma directa, sino expandir su capacidad de recibirlo y de sostenerlo sin caer en el autosabotaje inconsciente. Esta expansión de su recipiente se produce gradualmente, de forma paulatina, a través de la práctica constante y consciente. Intentar acelerar este proceso es como intentar forzar la floración de una flor. Es innecesario, contraproducente y puede dañar el proceso natural. Los practicantes más experimentados observan que sus resultados se manifiestan en el tiempo divino, no en el tiempo lineal y rígido de la percepción humana. Puede que no perciba nada durante semanas, y de repente, experimente una cascada inesperada de bendiciones financieras. Esto no significa que el universo sea errático o impredecible, sino que usted ha alcanzado, finalmente, la masa crítica en su cambio de conciencia, como una semilla que crece invisiblemente bajo tierra antes de emerger de repente a la superficie en todo su esplendor. Sus manifestaciones obedecen a las estaciones espirituales, a los ritmos cósmicos, no a la impaciencia humana. La clave reside en confiar plenamente en el crecimiento invisible, en el proceso que se desarrolla en la oscuridad durante los periodos aparentemente latentes. Su tarea no es supervisar el progreso, ni microgestionar los detalles, sino mantener la práctica con fe inquebrantable. Desea acelerar su proceso de manifestación financiera y alinear su vida con el flujo de la abundancia. Suscríbase a Disciplina Próspera y aprenda cómo hacerlo de manera efectiva. Cuando por fin aparece la primera evidencia tangible de su práctica, ya sea un cheque inesperado, una oportunidad lucrativa que surge de la nada o una cantidad de dinero en efectivo que encuentra, este es su momento de iniciación sagrada hacia la siguiente fase de maestría financiera. Su respuesta en estos instantes cruciales determinará si se trata de una ganancia inesperada aislada, una casualidad fortuita o el comienzo de un flujo continuo y duradero de prosperidad. Un gran número de personas comete el error fatal de tratar las primeras manifestaciones como excepciones afortunadas, como eventos esporádicos, en lugar de reconocerlas como la nueva normalidad, el estado natural de su ser. Se les oye exclamar,
esto nunca me sucede o no puedo creer mi suerte, sin percatarse de que estas mismas afirmaciones programan al universo para que estos eventos sean, precisamente, poco frecuentes en lugar de convertirse en una rutina constante. La respuesta correcta, la que alinea su ser con el flujo cuando la riqueza se manifiesta, es simple pero profundamente poderosa: actuar sin sorpresa, con una calma serena. No porque sea usted ingrato o indiferente, sino porque reconoce que es el resultado natural e inevitable de su conciencia plenamente alineada con la abundancia. Su actitud debería reflejar la de un agricultor sabio que siembra semillas con diligencia y no se sorprende en absoluto al ver la cosecha brotar y madurar. Cuando llegue ese primer dinero inesperado, sonría con gratitud y susurre, con una certeza juguetona: gracias, sabía que vendrías, ahora trae a todos tus amigos contigo. Esto establece de inmediato el patrón energético de que no es un evento único, sino el umbral de un flujo constante y en aumento. La energía del dinero se guía por sus expectativas. Trátelo como un visitante ocasional y seguirá siéndolo. Trátelo como un huésped frecuente y bienvenido y se comportará en consecuencia, llegando con regularidad. Existe una práctica espiritual poderosísima para consolidar cada manifestación, para anclarla firmemente en su realidad. Tome una pequeña porción de cada dinero inesperado que reciba y entréguela conscientemente, con intención. No se trata de la cantidad exacta que dé, sino del simbolismo profundo de la acción. Le está demostrando al universo, de forma tangible, que usted es un canal limpio, un conducto abierto y fluido, no un estanque estancado donde la energía se acumula y corrompe. Cuando usted distribuye de inmediato una parte de lo que le llega, está declarando al cosmos: siempre hay más de donde vino esto, activando la ley de la circulación y la reciprocidad. El porcentaje exacto, permítame reiterarlo, importa menos que la intencionalidad y la alegría con la que se da. Entregue esa porción a alguien que le inspire, a una causa en la que crea fervientemente, o incluso a un desconocido que, a su parecer, pueda necesitarlo. Dar con alegría y desapego completa el circuito energético de la abundancia e invita a una mayor provisión a reemplazar lo que ha entregado. A medida que sus manifestaciones se vuelvan más frecuentes y abundantes, se enfrentará a su mayor prueba interna: la tentación de monitorear excesivamente y de microgestionar el flujo. Su mente lógica querrá analizar patrones, intentar predecir futuras ganancias inesperadas y, en general, intentar controlar lo incontrolable, lo que por naturaleza fluye libremente. Aquí es donde muchos practicantes tropiezan y desvían su camino. Sustituyen su asombro infantil, su fe pura, por el cálculo adulto y el control excesivo, y sin darse cuenta, reprimen la magia que los había traído hasta ese punto. El enfoque espiritual verdadero consiste en recibir cada regalo, cada bendición, como si fuera el primero y el último, con la misma gratitud pura y sin expectativas rígidas sobre cómo o cuándo llegará el siguiente. Esto mantiene su canal libre de la estática mental, de la ansiedad que repele la abundancia y obstruye el flujo. Cree un ritual físico, una acción tangible para honrar la llegada de la riqueza a su vida. Puede encender una vela cada vez que le llegue una suma inesperada o colocar el primer billete de cada ganancia inesperada en un altar especial, un lugar sagrado dedicado a la abundancia. Estas acciones, aunque simples, arraigan el principio espiritual en la forma física, reforzando su nueva conciencia del dinero en todos los niveles de su ser, mental, emocional y espiritual. Con el tiempo, estos rituales desarrollarán lo que yo denomino memoria muscular de la abundancia. Su respuesta automática al dinero se transformará en gratitud, en alegría y en una expectativa serena, en lugar de la conmoción, la incredulidad o la sospecha que solía sentir. Con el tiempo, se encontrará realizando estos rituales con una frecuencia cada vez mayor, no porque esté forzando la manifestación, sino porque el dinero aparecerá con tanta regularidad que requerirá un reconocimiento y una celebración constantes. La prueba definitiva de su maestría llega cuando el dinero comienza a manifestarse a través de canales que su ego, en un primer momento, puede desaprobar o encontrar incómodos. Quizás provenga de una fuente inesperada que le genere conflicto interno, o en una forma que desafíe su orgullo personal o sus nociones preconcebidas de cómo debería llegar la riqueza.
Es el universo, en su sabiduría, comprobando si usted confía verdaderamente en la provisión divina ilimitada o si solo la acepta en sus propios términos y condiciones. La respuesta iluminada, la respuesta del Maestro, es recibir esa manifestación con la misma gratitud y la misma apertura. Ya sea que el dinero llegue por medios esperados o inesperados, prestigiosos o humildes, cuando usted deja de juzgar el envoltorio de sus bendiciones, elimina las últimas barreras hacia un flujo ilimitado y perpetuo de abundancia. Finalmente, a medida que su realidad financiera se transforma de forma asombrosa, cuídese de la sutil, pero peligrosa, trampa del ego de atribuirse todo el mérito, en el instante en que piensa: yo hice que esto sucediera, todo es gracias a mi esfuerzo. Ha transitado de la cocreación divina a la creación impulsada por el ego, y el flujo de la abundancia disminuirá en consecuencia, se contraerá. Mantenga siempre la humilde conciencia de que está participando en principios divinos mucho más grandes y vastos que usted mismo. Su verdadero poder reside en la alineación, en la armonía con el universo, no en el control férreo. Cada bendición financiera es una oportunidad preciosa para susurrar un sincero gracias en lugar de un vanidoso mira lo que logré. Esto lo mantendrá en el estado receptivo de gracia que atrajo la abundancia en primer lugar. ¿Quiere consolidar sus ganancias financieras, asegurar un flujo continuo de prosperidad y dominar el arte de recibir y dar con sabiduría? Suscríbase ahora mismo a Disciplina Próspera, su guía hacia la abundancia sin límites. Así que está verdaderamente preparado para desatar ese poder inmenso que yace latente en lo más profundo de su propia voz, ese poder capaz de atraer una riqueza inimaginable. Está listo para desprenderse de las viejas y arraigadas limitaciones que lo han mantenido cautivo, para abrir sus brazos y abrazar la abundancia ilimitada que el universo, con su infinita generosidad, está anhelando entregarle. Porque si usted sigue creyendo, con una fe ciega, que solo con trabajar más arduamente, con esforzarse hasta el agotamiento, conseguirá la tan anhelada libertad financiera, permítame decirle con total sinceridad que se está engañando a sí mismo, que está viviendo en una ilusión. El verdadero secreto, esa clave maestra que la vasta mayoría ignora por completo, reside en la forma íntima y profunda en que usted se comunica con el dinero, en la energía pura que libera cada vez que esta vital corriente energética entra en su vida. Prepárese, entonces, para un cambio radical y transformador, porque lo que está a punto de experimentar trasciende con creces los consejos convencionales, los paradigmas financieros tradicionales que lo han mantenido estancado. Si este contenido, estas verdades reveladoras, han resonado en lo más profundo de su ser y usted siente el llamado imperioso a desentrañar por completo los misterios de la prosperidad y a transformar radicalmente su realidad financiera de una vez por todas, entonces, no espere un instante más. Suscríbase ahora mismo a Disciplina Próspera para no perderse ni un solo secreto, ni una sola estrategia, que lo impulsará decididamente hacia la riqueza ilimitada y la plenitud que, por derecho divino, usted verdaderamente merece. Le aguardo con entusiasmo al otro lado, para que juntos de la mano construyamos ese futuro de abundancia que le está destinado.